Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto, como siempre, estar aquí al frente estudiando un poquito más de la bendita palabra. Los niños pueden pasar a su clase. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para poder seguir hablando más de su palabra, de su bendita palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18. Efesios 6, 18. Dice así la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios. Esta carta a los Efesios fue escrita allá por el año 60-62 aproximadamente por el apóstol Pablo. Fue escrita desde Roma y es una de las cartas que nosotros conocemos como las cartas de la prisión. Éfeso era una metrópoli del Imperio Romano, un gran centro comercial y el epicentro del culto de muchos dioses, principalmente Artemisa, o mejor conocida también como Diana. Los primeros cristianos en esta ciudad sufrieron muchos enfrentamientos, mucho choque cultural, un intenso choque cultural, y ya que el paganismo estaba impregnado por toda la colonia romana, y la política, la economía y la vida social estaban impregnados de este paganismo. En Efesios 6, Pablo presenta la armadura de Dios. En Efesios 6 podemos ver cómo Pablo nos presenta la armadura de Dios, nos presenta la verdad, nos presenta la justicia, nos presenta el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Sin embargo, después de que muestra cada una de estas piezas de la armadura, Pablo no termina ahí nada más. No nos dice que nos pongamos esa armadura y ya. No termina ahí Pablo. Un soldado puede tener la mejor armadura, puede tener las mejores armas, puede ser muy fuerte, pero si este soldado pierde esa comunicación con su comandante, queda vulnerable, queda desprotegido, queda desorientado. Y esa comunión entre nosotros y Dios es nada menos que la oración. La oración no es una pieza de la armadura, es una comunicación que debemos de tener con Dios. Es depender constantemente de Dios. Es poder usar la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha provisto por medio de la oración. Por eso, en esta tarde vamos a ver el tema: la necesidad de una comunicación constante con Dios. La necesidad de una comunicación constante con Dios. ¿Cómo el cristiano puede mantener esta comunicación con Dios? ¿Cómo podemos nosotros tener esta comunicación para poder usar correctamente nuestra armadura? El cristiano, en primer lugar, debe orar en todo tiempo. La oración es algo principal en nuestras vidas. La oración es algo que debe de estar siempre en nuestras vidas. Pablo dice, orando en todo tiempo. Pablo no comienza esta ilustración diciéndonos
orando cuando te acuerdes, orando nada más en las noches, o orando nada más cuando vamos a consumir algún alimento. Pablo nos dice, en todo tiempo, en toda ocasión. Indica que la oración debe aparecer no únicamente cuando estamos en alguna necesidad, cuando estamos en algún problema, sino que debe formar parte esencial de nuestras vidas. La oración demuestra esa dependencia que nosotros tenemos con Dios. Eso es lo que demuestra la oración, que dependemos de Él, que no son nuestras fuerzas. La oración reconoce que somos insuficientes nosotros mismos, que nosotros mismos no podemos, que nosotros dependemos del Creador, que nosotros dependemos de Dios. Juan 15:5 dice, separados de mí. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la vid verdadera, no podemos hacer nada. Tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que estar conectados con Dios. Y el cristiano que ora reconoce eso. Reconoce que necesita esa dirección de Dios. Reconoce que necesita fortaleza espiritual, que no son sus fuerzas, sino son las fuerzas de Él. Reconoce también que necesita sabiduría para poder vivir. El cristiano que ora reconoce todo esto. Una vida sin oración refleja una vida que intenta enfrentar batallas espirituales con las fuerzas de uno mismo. Una vida sin oración es eso. Querer enfrentar esas batallas espirituales, pero con nuestras propias fuerzas. La oración debe ser constante, no ocasional, no de vez en cuando, no cuando me acuerdo. Pablo señala algo muy similar allá en 1 Tesalonicenses 5:17, y es un verso que conocemos mucho, y es un verso que lo cantamos inclusive: orad sin cesar. Orad sin cesar. Pablo nos dice, siempre hay que estar orando. No nos cansemos de estarle orando a Dios. No nos cansemos de estarle pidiendo a Dios. Esto no significa estar nada más diciendo palabras. Esto no significa nada más decir algo, sino vivir una actitud permanente de comunicación con Dios. Esa comunicación continua que debemos de tener con nuestro Dios. Así como ese soldado debe de tener una comunicación constante con sus generales, así nosotros debemos de tener esa comunicación directa con Dios. Debemos de preguntarnos, ¿busco a Dios solamente cuando tengo alguna necesidad o cuando tengo algún problema? ¿Es la oración una prioridad en mi vida o es una última opción? Son preguntas que debemos de nosotros respondernos. ¿Qué tan prioritaria es la oración en mi vida? Pero ¿cómo el cristiano debe mantener esa comunicación con Dios? El cristiano debe de orar con toda oración y súplica.
con toda oración y súplica, dice el apóstol Pablo. Y Pablo aquí usa dos expresiones que muestran la amplitud de la oración. Toda oración habla de diferentes formas de oración. Habla de diferentes tipos de oración. Habla de una oración que incluye la adoración, donde debemos de adorar a Dios. Para los judíos era muy común esto, hacer una oración, y lo podemos ver en los salmos, esas oraciones que alababan a Dios nada más, sin pedir nada, nomás por el gusto de adorarle. Una oración incluye la gratitud, ser agradecidos con Dios, ser agradecidos por todo aquello que nos ha dado, y decimos, y no lo merecemos. Ser agradecidos con Dios por todas aquellas cosas que nos da día con día. También la oración incluye una petición. Pedir. Y esta es la que más usamos nosotros. Y es la que más acostumbramos a hacer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestras clases, en muchas cosas. También incluye las peticiones. Y la oración también incluye la intercesión. Cuando nosotros pedimos por otras personas, estamos intercediendo por ellos. Estamos pidiendo no por algo de nosotros, sino por otras personas. Los martes ya tenemos 2 semanas haciéndolo. Y estamos intercediendo por todos los hermanos que tienen necesidad. Estamos pidiéndole a Dios por las necesidades de cada uno, de los que están conectados y de los que no están conectados también. Estamos intercediendo por ellos ante Dios. Y espero que estén tomando notas de a quién necesita de oración. Y esas oraciones que hacemos el martes, no nada más ese martes hacerlas, sino nosotros después, los días siguientes, seguir orando por todas esas peticiones que se han hecho ese martes. Seguir intercediendo por todos ellos. Eso sería una bonita práctica de la iglesia. No nada más orar el martes, sino orar todos los días. Y el siguiente martes va a haber más peticiones y volvemos otra vez a hacer la lista. La oración no consiste solamente en pedir cosas. También es acercarnos a Dios para reconocerle quién es Él. Acercarnos por medio de la oración, reconociéndole quién es Él. Filipenses 4:6 dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Suplicar es pedir ayuda a Dios con profunda humildad, reverencia y perseverancia. Eso es la súplica. Nosotros debemos de suplicarle a Dios también. En nuestras oraciones tiene que haber súplicas. 1 Pedro 5:7 dice: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice algunas ansiedades, no dice poquitas cosas, dice todas vuestras ansiedades sobre Él. Todas vuestras ansiedades. La oración nos recuerda que nuestras luchas
no tenemos que cargarnos nada más nosotros. Nuestras luchas no tenemos que cargarlos nosotros. ¿Qué dice el Señor Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo. Ese yugo lo lleva el Señor Jesús. No lo vamos a llevar nosotros. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. No solamente debemos decir, Dios ayúdame. También tenemos que aprender a decir, Señor, necesito de tu sabiduría. Señor, necesito de tu fortaleza para enfrentar estas pruebas. Señor, necesito tu ayuda para vencer esta tentación. También debemos de pedir así. ¿Cómo el cristiano mantiene esa comunicación con Dios? El cristiano debe de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. La oración bíblica no significa nada más estar repitiendo palabras. No es nada más una repetición. No es un rezo. La oración debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Debe ser guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Orar en el Espíritu significa buscar esa voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Muchas veces pedimos y queremos que se haga nuestra voluntad. Inclusive hasta nos enojamos porque no sucede como nosotros quisiéramos. Pero el Señor Jesús nos enseñó de otra manera. El Señor Jesús nos enseñó muy diferente. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. El Señor Jesús dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Una oración no solo pregunta, Señor, ¿puedes cambiar mi situación? No es nada más preguntar eso. ¿Puedes cambiar mi situación? El Señor todo lo puede. Para el Señor nada es imposible. Pero está la voluntad de Él primero. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Él nos ayuda y Él nos guía e intercede por nosotros. Cuando nosotros no sabemos orar, cuando nosotros batallemos para orar, pidámosle guía y ayuda al Espíritu Santo. Él nos ayude a hacer esas oraciones y el Espíritu nos va a ayudar. ¿Cómo el cristiano mantiene esa comunicación con Dios? El cristiano debe de permanecer vigilante y perseverante. Dice, velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello. Orar requiere disciplina. Requiere disciplina. Pablo aquí dos ideas. Orar y velar.
orar y velar. Velar es estar atento, es no dormirnos, en otras palabras. ¿Por qué un creyente que deja de orar descuida su vida espiritual? Cuando dejamos de orar, estamos empezando a descuidar nuestra vida espiritual. La falta de oración produce que seamos vulnerables espiritualmente. Si dejamos de orar, no estamos usando esa armadura con la cual Dios nos proveyó. Tenemos que estar orando constantemente. Jesús dijo en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos se habían quedado dormidos. No habían podido velar con el Señor. Y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La perseverancia en la oración demuestra que tenemos una fe firme. Una fe firme. Las respuestas de Dios nunca van a llegar inmediatamente. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Nunca van a llegar inmediatamente. Hay ocasiones que sí, pero no siempre van a llegar inmediatamente. Y como cristianos, debemos de tener esa confianza de que Él nos escucha y de que Él va a obrar según su voluntad. Lucas 18, del 1 al 8. Vemos la parábola de aquella mujer y el juez injusto. Y en esa parábola el Señor nos enseña esa necesidad de orar siempre sin desmayar. De orar siempre sin desmayar. Aquel juez dijo, ya para que se me quite, déjame le cumplo a esta mujer, ya para quitármela de encima. Así tenemos que orar a nuestro Dios constantemente. Hay oraciones que constantemente tenemos que estar haciendo por nuestra familia, por la iglesia, por el crecimiento espiritual, por los que necesitan conocer a Cristo. Son oraciones que constantemente tenemos que estar haciendo. Oraciones que nunca deben de faltar en nuestra vida. ¿Cómo el cristiano mantiene esa comunicación con Dios? El cristiano debe de orar por todos. Por todos. Orad por todos los santos, termina Pablo. Por todos los santos. Pablo termina diciéndonos que la oración no debe ser una oración egoísta, nada más por lo mío. Tiene que ser una oración por todos, como lo hemos estado haciendo estos 2 últimos martes. Una oración por todos. La oración cristiana no nada más ve lo mío, sino ve las necesidades de todos los demás. Ve las necesidades de toda la iglesia. Ve las necesidades incluso de aquellos que no pertenecen
a la iglesia. La iglesia necesita hermanos que intercedan, hermanos que oren por otros hermanos. Orad los unos por los otros. Se nos manda. Tenemos que estar orando constantemente por unos y por otros. La iglesia en el primer siglo era una iglesia dedicada a la oración, dedicada a orar por unos y por otros. Así era la iglesia en el primer siglo. En Hechos 2:5 vemos cómo la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. Orar por otros no demuestra otra cosa, no es más que nuestro amor hacia los demás, nuestro amor hacia el prójimo, nuestro amor a la iglesia. Y cuando nosotros oramos por alguien, cargamos sus necesidades delante de Dios. Mostramos esa preocupación que tenemos espiritualmente por los demás y participamos activamente en la obra de Dios. Hemos visto en esta tarde la necesidad de una comunicación constante con Dios. ¿Cómo el cristiano mantiene esta comunicación con Dios? Orando en todo tiempo, orando con toda oración y súplica, orando en el Espíritu, permaneciendo vigilantes y perseverantes, y orando por todos. Efesios 6:18 nos recuerda que la batalla espiritual no se gana solamente con conocimiento bíblico, con actividad religiosa o con buenas intenciones. Se gana dependiendo completamente de Dios, orando a Dios con toda oración. Un creyente puede tener puesta toda la armadura, puede haberse puesto toda la armadura, pero necesita esa comunicación con Dios, que es el que le da las fuerzas, y es el que lo guía, y es el que le da la victoria. La oración es la expresión de una vida que reconoce: Señor, sin ti no puedo permanecer firme. Por medio de la oración nosotros reconocemos que sin Él nada somos. No podemos permanecer firmes. Nuestra vida en oración refleja esa dependencia que nosotros tenemos con Dios. Una iglesia fuerte no es una iglesia que nunca enfrenta batallas. Enfrentamos muchas batallas. Una iglesia fuerte es una iglesia que sabe orar ante aquellos problemas. Mantengámonos en oración siempre. Oremos constantemente. No dejemos de orar por los necesitados. No dejemos de orar por nuestros hermanos. Hay mucha necesidad de oración en esta congregación. Y no nada más en esta congregación. En todas las congregaciones hay mucha necesidad de oración. Mantengámonos en oración. Y el martes a las 8 de la noche, conéctese por Zoom.
para orar por ustedes y por todos nosotros. Que el Señor les bendiga.